Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y a esta lista de reproducción sobre psicología. En el video pasado estuvimos hablando sobre el cuerpo emocional a grandes rasgos, desde la interpretación de la psicoterapeuta Ana Mar Orihuela en su libro Transforma las heridas de la infancia, y también un poco de mi interpretación o mi lectura de acuerdo a mis experiencias y mi percepción de la realidad sobre muchos temas. Así que en este tipo de videos vamos a estar compaginando tanto mis opiniones como mis lecturas, como las lecturas de otros autores. Y esto con motivo de expandir el conocimiento. Así que comencemos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los nutrientes del cuerpo emocional. Existe una base fundamental en el cuerpo emocional, y esta base debemos de recibirla desde que estamos dentro del vientre materno. En el vientre materno nosotros ya somos capaces de escuchar la voz de nuestra madre, ya somos capaces de percibir muchas de las emociones que ésta nos transmite, ya sea a nosotros mismos como hijos o las emociones que ella tiene con respecto a seres, entidades o espacios de su entorno. ¿De acuerdo? Es sumamente importante hacer hincapié en esta situación, ya que nuestro cuerpo emocional comienza a existir desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y por si fuera poco, nosotros nos vamos a ir afectando a medida que crecemos con los deseos de si fuimos deseados, si no fuimos deseados, si sentían amor por nosotros o sentían un rechazo. Nosotros vamos a ser capaces de saber si de alguna manera fuimos aceptados o hubo miedo o percibimos miedo en torno a lo que es la maternidad o la paternidad. Y ese tipo de dudas, miedos y emociones que tienen nuestros padres normalmente y terceras personas son transmitidas al feto. Y el feto va a tener lo que llamamos semillas inconscientes que van a estar afectando a lo largo de su vida, pero pueden ser detectables a través de introspección, a través de la mayéutica, que es ese ejercicio de rastrear con preguntas y preguntas y preguntas en la filosofía, pero ahora sobre nuestras emociones. Nosotros podemos crear un mapa inclusive de nuestra propia psique, ¿no? Y rastrear este tipo de cosas. Pero para ello es importante conocer lo que les decía en el video anterior, que es ¿qué es el cuerpo emocional? Ahora, los nutrientes del cuerpo emocional son el afecto, la pertenencia, y la estructura. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay una ausencia de estos tres nutrientes en el infante? Nosotros vamos a estar sintiendo un dolor de separación que va a afectar significativamente a nuestro cuerpo emocional y va a dejar, digamos, una grieta en nuestras emociones que no permite el desarrollo pleno o en su máximo esplendor del cuerpo emocional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así como en el cuerpo emocional estamos hablando de una entidad abstracta y sutil, en el cuerpo físico, cuando nos hacemos una herida y se queda abierta, no permite a lo mejor la correcta circulación de la sangre porque tenemos una hemorragia, o a lo mejor no permite que nuestra piel se siga entretejiendo y se siga autorregenerando, ¿no? Hay una afectación en el cuerpo físico,
que si la descuidamos, podemos llegar incluso a perder la mano, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Cuando estas no se atienden, podemos llegar a percibir serios trastornos de la personalidad a futuro. Pero vamos a ejemplificar después en otros videos, vamos a estar hablando sobre trastornos de la personalidad, pero nos vamos a estar yendo en orden. Ahora sí, desde que nosotros nacemos hasta los inicios aproximadamente de los 7 años, nuestras tareas de desarrollo del cuerpo emocional son básicas y fundamentales. Son alrededor de 9 y contemplan las siguientes: la simbiosis con la madre, la superación del aprendizaje del complejo de Edipo y el complejo de Electra de Freud, que lo vamos a explicar en otro video, el apego a la familia, la protección de los padres, el reconocimiento del yo en el espejo y su respectiva autoaceptación como principios de la generación de la autoestima y el autoconcepto, y el reconocimiento de mi presencia, mis necesidades, mi voz, mis deseos, mi voto con mis padres. Pero aquí mi presencia comienza a llevar a cabo los primeros dotes o los primeros principios de la soberanía, la independencia / individualidad del ser, ¿no? Algo importante, por ejemplo, de el tema del reconocimiento del yo en el espejo y su aceptación, que lo vamos a ver también en otro video, es que la forma en la que nosotros, una vez ya nacimos, la forma en la que nosotros somos tratados a través de nuestros padres o nuestros cuidadores principales, la forma en la que nos acarician, nos hablan bonito, nos abrazan, nos dan afecto a nivel físico, tiene un gran impacto en el autoestima del niño, ya que el mensaje que nosotros le damos a un niño que está siendo lleno de amor, que lo estamos abrazando, acariciando y dándole atención, es que le estamos sembrando una semilla inconsciente en donde su cuerpo es válido, su cuerpo también es fuente o fruto de un placer que proviene del amor. Le estamos dando un buen autoconcepto sobre su cuerpo, porque a través de su cuerpo él puede llegar a obtener placer, puede llegar a obtener amor, puede llegar a tener una socialización sana. Le estamos enseñando a socializar de forma sana con su cuerpo para que una vez que éste se reconozca en el espejo, también se acepte. Cuando, por ejemplo, el niño o el menor no está cuando recién nace y no es tratado con afecto, lo que nosotros le estamos dando a entender al niño que no es amado a nivel físico, es decir, con interacción amorosa de caricias, besos, abrazos, nosotros la semilla inconsciente que le estamos encriptando a ese menor es: mi cuerpo no es adecuado, es inadecuado, mi cuerpo genera rechazo a otros, si no me abrazan es porque me rechazan, hay algo mal en mí, hay algo que mi cuerpo físico no transmite de forma positiva. Es decir, estamos enseñando a ese niño o niña a rechazarse antes que amarse. Y en el caso contrario, a nivel saludable, cuando sí tuvo ese afecto, esas caricias, esa socialización con las partes de su cuerpo, nosotros creamos una encriptación inconsciente positiva, en donde su cuerpo sí es digno de, sí es merecedor de, ¿no? Entonces, esta asistencia o este fortalecimiento se debe de
cuidar a lo largo de la vida, desde que estamos dentro del vientre de nuestra madre hasta la adultez, ¿no? La adultez temprana, la adultez media, la adultez tardía, la vejez. Es algo que se debe de estar trabajando continuamente, pero cuando recién estamos llegando al mundo o ya llegamos al mundo, es una etapa sumamente vulnerable para nosotros a nivel emocional, ya que sí van a ser y van a cimentar las bases para la forma en la que nosotros vamos a tratar esas inseguridades en un futuro. Porque, de hecho, a lo largo de nuestra vida, nosotros, al estar en contacto con la sociedad, es muy difícil que no lleguemos en algún momento a vivir algún tipo de interacción negativa con alguna persona, ya sea un familiar, un amigo, una pareja. Entonces, desde las típicas peleas que hay en la escuela de niños, que si la maestra me puso una mala calificación, lo que sea, que te vaya a hacer sentir una inseguridad de rechazo, de abandono, de injusticia, de vergüenza o de humillación, se van a ir presentando a lo largo de nuestra vida. Pero si nosotros, cuando fuimos traídos al mundo en la concepción, o cuando nosotros nacimos, los cimientos que nos dejaron nuestros padres en cómo nos trataron van a ser las herramientas que vamos a tener nosotros para enfrentar ese 0 o ese 5 que me puso la maestra. Cuando me enteré que la persona que me gustaba no me correspondió. Cuando compré un boleto de la lotería y no me lo gané, por ejemplo. Cuando mi amiga, no sé, me robó un calcetín. Hay muchísimos casos, ¿no? Cuando me despidieron del trabajo, un clásico. Se van a ir presentando emociones no positivas a lo largo de la escalera de la vida, pero las herramientas que nos dejaron desde que éramos niños nos van a ayudar a afrontar de mejor manera todas y cada una de estas situaciones. Ya no vamos a reaccionar de forma histérica o con ira o llorando todo el tiempo, pero para eso es bien importante hacer este trabajo, ¿no? Ahora les voy a leer un ejemplo del libro que es de una paciente que tuvo Ana Mar, para que podamos ejemplificar muchísimo más este tema. Recuerdo a una paciente que cuando nació, su mamá pasaba por el duelo de la muerte de su madre, la abuela de mi paciente. Su madre no podía darle atención y apego, solo estaba deprimida. Lo único que podía darle era dolor. Esto duró durante el primer año de su vida. Después, su mamá se recuperó y quiso compensar todo y toda su culpa interior con sobreprotección. Mi paciente lo único que recordaba era que tuvo una infancia muy feliz y que sus papás siempre le daban todo, pero a veces no entendía de dónde venían esas etapas de su vida en donde ella se deprimía y sentía mucho miedo a madurar y a ser adulta, ¿no? Durante terapia vimos que todo ese primer año de vida sintió mucho miedo, mucha soledad, incertidumbre, y más tarde su mamá la sobreprotegió, lo que generó un miedo profundo a crecer, tristeza interna y falta de seguridad en su propia capacidad para defenderse y madurar. Ella tenía casi 40 años y su mamá seguía protegiéndola y tratándola como una niña. Como pueden ver, este ejemplo de la vida real es algo que le pasa a muchas personas y es un ejemplo de dos cosas, ¿no? Número uno,
que la ausencia de amor no es la única causa de heridas, también lo puede ser el amor inmaduro, que es por ejemplo la sobreprotección. No hay falta de amor como tal, pero ese amor enfermo que proviene desde la culpa es un amor que hiere también, lastima, daña en el momento en que corroe por completo o aplasta por completo nuestra potencialidad como infante, nuestra potencialidad para crecer, explorar el mundo, ver lo que nos gusta, enfrentarnos a problemas, entre otras cosas, ¿no? Y también el otro caso es que muestra cómo hay semillas inconscientes que influyen muchísimo en nuestra conducta actual, ya sea para bien o para mal, ¿no? En el caso, la madre, la semilla inconsciente que tenía es que ella tenía una culpa muy profunda, que sentía la necesidad de compensar con una sobreprotección, ¿no? Y la semilla inconsciente de la hija, en este caso, era el miedo a crecer, el miedo a madurar, y estos estragos que tenía en etapas de su vida en la escalera que no sabía de dónde venían, ¿no? Estos son semillas inconscientes, una encriptación que tuvo a través de la vivencia de su primer año de vida, que fue el fallecimiento de su abuela, ¿no? Esto inclusive puede ser tan profundo que si no se trata, en este caso la paciente ya tiene 40 años, ¿no? Escaló muchísimo la situación. Muy posiblemente también pueda tener miedo, un miedo inconsciente encriptado a ser madre, a formar una familia. ¿Por qué? Porque cuando ella nació, vio que su madre le transmitía mucho dolor. ¿Cómo creen que lo va a tomar un niño? Ser madre no es bueno, ser madre trae dolor, mi cuerpo, mi persona y mi existencia no valen, no son suficientes para alegrar a mi mamá, mi ingenio, mi creatividad, todo lo que soy no sirve. ¿Por qué? Porque mi madre solo me muestra dolor, ¿no? Por decir un ejemplo. Es por ello que es importante sentarnos a navegar las emociones para que podamos hacer un mapa de nuestra psique y rastrear de dónde vienen esos dolores. Ahora sí, vamos a ejemplificar de mejor manera, a profundidad, los nutrientes emocionales. Vamos a iniciar con el afecto. El afecto es o corresponde a las virtudes femeninas, y lo vamos a ver nosotros aquí en este canal como el arquetipo de la madre, ¿okay? La expresión que lleva o nos lleva a tener es la ternura, la empatía, el amor, las caricias, la compasión, la aceptación y el respeto mutuo. Por lo que podemos ver, se trata de un vínculo que nos acerca, nos aproxima. En el fondo, lo que nos transmite es autoaceptación disculpa por lo escrito. En el fondo, lo que nos transmite es autoaceptación e intimidad. ¿De acuerdo? El afecto, como virtud femenina, es un lenguaje energético o perteneciente a los mundos sutiles. Nos ayuda a desarrollar todos nuestros cuerpos, tanto el emocional como el físico y el mental. El afecto también puede de vez en cuando compaginarse con una virtud masculina. Esto se trata cuando nosotros le enseñamos disciplina a nuestro hijo como una forma de afecto.
nosotros le mostramos afecto en la medida que disciplinamos a nuestro hijo para que sea responsable, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la antítesis del afecto, ¿no? Es el rechazo. Cuando nosotros vivimos una vida opuesta al afecto, que sería el rechazo que obtenemos de nuestros padres, nuestros cuidadores, desde una edad muy temprana, se crea el arquetipo de conciencia de la herida del rechazo, de la cual vamos a hablar a profundidad en su video particular, ya que tiene es todo un arquetipo de conciencia y afecta y moldea el cuerpo físico y la personalidad. Así que, como pueden ver, si el afecto dijimos que es autoaceptación e intimidad, y lo que genera es vinculación y cercanía, el rechazo lo que va a causar es alejamiento y separación, ¿okay? Desvinculación, distancia emocional, ¿okay? Les voy a leer algo interesante que viene en el libro, que es un ejemplo que habla sobre el rechazo para que quede más concreto. Un padre que rechaza a su hijo, que no lo quiere en su vida, que le estorba, que lamenta su nacimiento, transmite ese sentimiento que el niño va a interiorizar y lo va a convertir en un odio hacia sí mismo. Y si esta herida permanece y no logra transmutarse, será una persona autodestructiva que rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. El sentimiento de rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo, el hijo lo sentirá y actuará de modo autodestructivo. Puede ser mediante el alcohol o las drogas, el suicidio, etc. Como les voy a decir, el rechazo que nuestros cuidadores o el padre o la madre pueden presentar en ese menor es tan dañino, que tiene que ver con un ataque directo a todo su ser, toda su integridad física, su cuerpo, su vehículo del alma, su mente, que tiene que ver con su voluntad, su capacidad de decidir, su capacidad de tener autonomía, independencia, soberanía. El tema del cuerpo emocional, que tiene que ver con la regulación de sus emociones, el entendimiento de ellas y la expresión de las mismas, ¿no? Entonces, como pueden ver, nosotros enseñamos a nuestros hijos a despreciarse y desanimarse desde etapas muy tempranas. Así que eso es por hoy respecto al afecto y su antítesis del rechazo. Ahora vamos a ver la estructura como segundo nutriente del cuerpo emocional. ¿Okay? La estructura lo vamos a ver en este canal como el arquetipo del padre y tiene que ver con el código de ética, los límites y la disciplina que va desde el respeto. Ayuda a crear independencia, identidad, liderazgo y sentido de soberanía personal, mental y emocional, lo cual es básico para formar relaciones interpersonales saludables o de liderazgo, ¿no? También de trabajo, etc. Cuando nosotros aprendemos a edades tempranas sobre ética, límites, responsabilidad y disciplina, nos va a hacer extrapolar nuestro aprendizaje al mundo, y eso nos va a dar seguridad y orden. Por ejemplo, si estamos en lugares o espacios en donde sabemos que hay reglas y límites claros y certeros que todos respetan, nosotros nos vamos a sentir con confianza. No tienes que estar a la defensiva protegiéndote de todos. Si no estuvieran estas reglas o esta sensación de
confianza con la autoridad o con en este caso con el contrato social, que son las leyes y las reglas, nosotros estaríamos en un estado de defensa. ¿Quiénes nos transmiten simbólicamente esa confianza o esa seguridad? Nos las transmiten nuestros padres en la educación desde que somos niños. Y su ausencia lo que crea es la antítesis, que sería la destrucción o la desestructura. ¿Okay? Cuando nosotros creamos desestructura, lo que significa simbólicamente que estamos haciendo es crearle una desestructura o desestabilización en su propia personalidad y concepción del mundo. Recordemos que siempre debe de haber un equilibrio. La falta de reglas o el exceso de ellas genera un enojo hacia la autoridad. Nosotros creamos niños enojados con las autoridades desde que no sabemos poner una autoridad saludable, que no es un tirano, ni es injusto, pero tampoco es laxo y flexible en su ética. ¿Okay? Las personas que no saben seguir reglas pueden llegarse a convertir en un trastorno de personalidad aún más grave, que sería la sociopatía, y que desea que todo se realice de cierta manera conforme a su forma de ver el mundo. La sociopatía forma parte del trastorno antisocial de la personalidad. Vamos a estar hablando en futuros videos sobre este trastorno y los diferentes tipos de trastornos que hay. Y bueno, en el caso de la sociopatía, a grandes rasgos, lo que representa de cierta manera es un conflicto con la autoridad interno. Es una falta de el arquetipo del padre, el arquetipo del orden, falta de estructura en su vida. No tienen este nutriente o no tuvieron este nutriente durante la infancia, ¿no? Y lo que hace es que no se sientan como tal seguros o no se sientan no sientan confianza al contrato social, que es toda esta serie de acuerdos y tratados que hemos hecho los seres humanos para sobrellevar las relaciones sociales, el estar en la vía pública caminando y sentir esa confianza de que respetamos el acuerdo social o el contrato social de a lo mejor, no sé, no ser atropellado, no ser asesinado, entre otras cuestiones. Eso es un contrato social. La sociopatía como tal tiene un conflicto con la estructura y tiene un conflicto con las reglas existentes, tiene un conflicto con la noción del bien y el mal, porque no tiene bien sedimentadas estas bases de estructura. Está peleado arquetípicamente con el padre y está peleado con la autoridad, ¿no? Vamos a hablar, es muy interesante, pero vamos a darle mayor profundidad en futuros videos. Continuando con el tercer y último nutriente esencial del cuerpo emocional, tenemos a la pertenencia. La pertenencia la vamos a comprender en este canal como el arquetipo del mundo. En el arquetipo del mundo vamos a consagrar de cierta manera la reunión de las virtudes femeninas y la reunión de las virtudes masculinas en armonía. ¿De acuerdo? La pertenencia tiene que ver con ser parte de algo. Tiene que ver con un lazo, un vínculo de afecto, un vínculo con una filosofía de vida, ser parte de una práctica de vida, de alguna institución, de alguna cultura, entre otras cuestiones. Pero en el fondo, lo que nos da la pertenencia como tal, es decir, la condensación que nos da la pertenencia es identidad.
masculinidad la vamos a ver como la integración de la suma de factores sociales, materiales, emocionales, mentales, físicos, culturales, que nos van a condensar en una personalidad bien firme, bien cimentada, bien estructurada, que es inquebrantable, no se separa, ¿de acuerdo? Y la antítesis de la pertenencia va a ser la separatividad, ¿ok? La separatividad la vamos a ver como un completo desarraigo, una desconexión absoluta con aquellas cosas que nos daban identidad. Desconexión con la cultura, desconexión con la mente, desconexión con el cuerpo, desconexión con las emociones, desconexión con nuestra personalidad. Nos separamos completamente de aquellas cosas que nos hacen sentir unificados con la humanidad y por ende tener una identificación o un rol, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que se consagran aquí las virtudes femeninas y masculinas? Las femeninas son el vínculo, ¿ok? El mundo tiene que ver con sentirnos como abrazados, sentir que estamos todos dentro, que todos somos uno, si lo quieren ver así, como la ley del uno, o que todos somos una unificación social a través de las leyes, si lo quieren ver desde un lado más material, que sería a través del contrato social de Rousseau, ¿no? Entonces, la sutilidad de aquí es que la virtud masculina tiene que ver con nosotros. Sí, ya estamos unidos. ¿Y qué más? Ahora es accionar y es transformar el mundo a través de nuestras particularidades identitarias, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros gustos, nuestras opiniones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo en este video estoy ejerciendo el nutriente de la pertenencia, ya que me siento parte del todo, el todo me abraza, pero también soy una persona accionante con virtud masculina que viene y les presenta este tema desde mis características identitarias, lo que he leído, lo que he experimentado, mi opinión, mi propia individualidad y visión del mundo, ¿ok? Les estoy mostrando mi microcosmos y lo hago interactuar con el macrocosmos, con el cosmos. ¿Sí se entiende? Por eso es el arquetipo del mundo, porque es infinito el intercambio de las virtudes femeninas y las virtudes masculinas, están constantemente en acción. Cuando nosotros no tenemos en nuestra infancia este nutriente de la pertenencia, nosotros no nos crecemos sin sentirnos capaces de tener una familia, de trabajar en equipo, de sentir amor por otros, de sentir amor por la vida. Nosotros nos sentimos completamente solos, en soledad absoluta, en desconexión absoluta, nihilismo, ateísmo. Y esto nos hace convertirnos en un ser incapaz, de cierta manera, de integrarse o de moverse en el mapa. Entonces, ya para finalizar este video, cuando nosotros somos niños y no tenemos afecto, sentido de pertenencia y estructura, los tres elementos básicos que alimentan el cuerpo emocional, nosotros nos encontramos en el punto emocional de mayor vulnerabilidad y declive, que es la separatividad, como lo expliqué anteriormente. A esta edad comienzan a profundizarse más las semillas inconscientes, como por ejemplo, mis padres no me abrazan. Semilla inconsciente, hay algo mal en mí. Otro ejemplo, mi mamá, mi abuelo o mi papá no quieren verme. Semilla inconsciente, no soy una persona valiosa o digna de ser vista o tratada. Y último ejemplo, mi papá no quiere jugar conmigo. Semilla inconsciente,
no soy importante. ¿De acuerdo? Esta serie de emociones negativas que vas sintiendo ante la falta de atención infantil se va creando en una vergüenza, en una herida de vergüenza que va directo al ser del niño y a sus cuerpos, al yo no soy valioso, yo soy un error, yo soy inadecuado. Y la consecuencia es un niño ansioso, con miedo a no ser visto, con muchos problemas de autoestima, con falta de identidad, de autoconcepto, entre otras muchísimas cosas. Así que espero les haya gustado mucho este video y espero que hayan llegado hasta aquí. Muchísimas gracias para los que sí llegaron hasta aquí. Vamos a hacer una serie de videos muy interesantes que nos van a acercar cada vez más y más y más al mapa conceptual de los trastornos de personalidad, que me tiene muy emocionada. En fin, hasta luego, les mando un gran abrazo.